Bienvenida, viceministra. Gracias, Claudia, de verdad. Y amiga un placer. también nuestra. Oh, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y pues impaciente ya por empezar Sí. el diálogo de una temática que realmente ha generado bastantes opiniones y la efervescencia también del patriarcado nuevamente viéndose trastocado. Claro, ante este anteproyecto de ley de asistencia familiar, parece que se van a ajustar las tuercas para que los padres que no pagan las pensiones puedan pagar las pensiones, las obligaciones económicas. Habría que ajustar también para las obligaciones sentimentales, ¿no? Que no todos las cumplen. Y doy la bienvenida también a Lucía Vargas, y le digo bienvenida, Lucía, responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer, que es una instancia siempre atenta a lo que sucede con la mitad de la población, que somos las mujeres jóvenes, no tan jóvenes, de la tercera edad, que sufrimos la violencia política de la que vamos a hablar en algún momento, la violencia física, la violencia psicológica y esta otra violencia que es económica también. Bienvenida, Lucía. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Un saludo a Nadia Cruz, viceministra. Nosotras encantadas siempre de poder compartir y obviamente de poder contribuir a todo lo que significa los avances, en este caso un avance normativo que creemos que es muy importante para lo que tú decías, ¿no? La mitad de la población de las mujeres y especialmente para todo lo que implica este estado de situación que tiene que ver con las familias monoparentales, que hoy día creo que es muy importante también abordar. ¿Cuáles son estas familias monoparentales? Y empecemos a lanzar la idea base de este anteproyecto de ley. Sí, consideramos realmente un paso muy importante, ¿no? Se han dado avances muy importantes relacionados a la asistencia familiar. Teníamos un anterior código de familia que solamente tenía ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la definición de la asistencia familiar estaba atribuida o se lo tenía que definir el juez, ¿no? A partir de su sana crítica, entre comillas, ¿no? Y obviamente había asistencia familiar tan irrisoria para las necesidades, en este caso, básicas de los hijos, de las hijas. Estamos ¿no? hablando de parejas que se han separado, divorciado o separado, que tienen uno o más hijos. La madre, ¿qué es lo que sucede en la mayor parte de los casos? Se hace cargo de las hijas, de los hijos, y el padre, que ya está separado de este hogar núcleo, digamos, tiene que asistir, tiene que cumplir, hablemos de las obligaciones económicas, que son las pensiones, ¿no es cierto? Las pensiones para los hijos y en algunos casos para la esposa también, o ex esposa o ex conviviente. ¿Estoy bien, Lucía? Estás muy bien. Y en este marco ha hecho un estudio que me parece muy interesante, que hemos recuperado. Es un estudio de familias en transición, se llama, que lo ha trabajado Fundación Jubileo con la Universidad Católica Boliviana. Entonces han establecido cómo está, digamos, el estado de situación de las familias, y en ese marco y en el universo encontraron que el 82% de familias monoparentales donde solamente está el padre o la madre, las mujeres están a cargo del 82% de estas familias, ¿no? Y el 18% de los padres. ¿Qué significa esto? Significa que evidentemente hay un incremento, en este caso, de las jefaturas femeninas en los hogares, ¿no? Y esto tiene connotación importante en el sentido de que están las madres presentes, asumen todo lo que implica este trabajo de la crianza de los hijos, las tareas domésticas, pero además en unas condiciones de crisis económica que también se intensifica. Y la otra parte que ya mencionaba, este tema del patriarcado, los padres están ausentes, ¿no? Padres con una irresponsabilidad, incumplimiento, en este caso concreto, de la asistencia familiar, y que obviamente se estima que más o menos 8, ¿no?, de cada 10 padres incumplen esa responsabilidad. ¿Y qué queda de pronto en esta situación, pese a los esfuerzos que pueda desarrollar las mujeres, en este caso que están a cargo de las familias, en esta vía crucis que llamamos, porque es una vía crucis el tema de poder hacer la demanda para la asistencia familiar, con todo lo que implica la carga procesal, el costo. Se esté casado o no, hay que también alertar a las mujeres que no están casadas. Exactamente, entonces, frente a todo eso, obviamente se encuentra con este incumplimiento de la asistencia familiar, pese a que hay de pronto ya sentencias, no se logra ejecutar, pese a que también se llega a concretar este apremio, ¿no?, de la persona deudora en este caso. Lamentablemente no se logra cumplir con esta asistencia familiar de forma oportuna, porque finalmente son recursos que va a la alimentación,
a esas necesidades básicas, ¿no? Alimentación, educación, vestimenta, la salud, que es tan importante, ¿no? Entonces creemos que realmente es alarmante y es preocupante esta situación de estas familias monoparentales que están a cargo las mujeres, porque obviamente están en riesgo de una mayor pobreza, de una exclusión social, y bueno, con todos estos efectos que obviamente está relacionado, ¿no? Nadia, hoy viceministra, pero fue defensora del pueblo en su momento, tiene un panorama también, un mapa de lo que sucede con las familias en Bolivia, sobre todo aquellas que tienen menos recursos, con familias que viven una separación donde en la mayor parte de los casos la mujer asume la responsabilidad, la tenencia de las y los hijos y por lo tanto también la responsabilidad económica que debería ser compartida, pero no lo es. ¿Cuáles son los rasgos preocupantes en la sociedad boliviana, Nadia? Claro que sí. No solamente es lo que señala Lucía, ¿no? De qué tortuoso es ir a un proceso judicial, a que un juez, un tercero, que no tiene nada que ver con la familia, le tenga que decir al hombre y a la mujer en ese 18% sus obligaciones respecto a sus hijas y a sus hijos. Eso ya es llamativo, o sea, eso no deberíamos haberlo naturalizado de tal forma que pareciera que es normal que las mujeres se queden a cargo de las guaguas y que los hombres, pues sencillamente, con todo el derecho a hacer la vida que les corresponde, se olviden de sus guaguas. Eso está trayendo consecuencias serias dentro de la población. Primero, no solamente por el ámbito de género, con toda la carga injusta que se le da a las mujeres y las responsabilidades que eso acarrea, sino porque esta desestructuración en los cuidados está generando abandono. Si nosotros recién hemos ingresado, hemos ingresado a 6 departamentos, a centros de reintegración social, y de las causas que señalan los chicos de por qué han cometido delitos, siendo adolescentes o siendo jóvenes, es porque no tenían al padre, tenían una familia ausente, no tenían nadie que les pueda generar una suerte de cuidados y más o menos como que fueron por la vida a ver qué es lo que pasaba y se encontraron entre malas compañías, malas situaciones y demás. Entonces, y esto a veces no se lo analiza dentro del contexto de lo que implica la asistencia familiar, porque es el último recordatorio que te están haciendo de que eres responsable de la vida que has traído a este planeta. Eso es fuerte, estimada Claudia, Lucía. Por otro lado, igual hemos visto que si uno revisa la situación de las niñas, de los niños adolescentes como consecuencia de estos procesos de separación, el tema de salud mental como consecuencia de que su madre esté yendo a un proceso judicial, que esté yendo a un proceso de liquidación, que esté yendo con un mandamiento de aprehensión a rondarlo al padre y demás, también tiene una afectación fuerte y no deberíamos llegar a eso, Y lo otro es que en ese momento que una persona, un hombre, tenga una resolución judicial que establezca que debe una asistencia familiar, ya no le inmuta a nadie. O sea, ya no es un tema de preocupación. En ese momento que tengamos personas privadas de libertad por incumplir su asistencia familiar, implica que ya tampoco genera ningún tipo de efecto saber que te van a mandar a la cárcel. Entonces, total impunidad es lo que se ha generado socialmente. ¿Hay muchos casos? Hay bastantes. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura nos ha señalado que en el primer semestre del año 2022, solamente para promedio, tenemos 15.869 casos sobre solicitudes, modificaciones, cesaciones, disminuciones y homologaciones de asistencia familiar. Entonces, tienes al menos 15.000 personas que están yendo a reclamar que se les pague un mínimo vital para subsistir ante un juzgado, pese a que esas obligaciones son naturales. Por otro lado, tenemos al 2022 860 personas, hombres y mujeres, en centros penitenciarios donde el 73% están entre 0 a 5 meses y el restante están entre 6 meses, incluso 12 meses dentro de centros penitenciarios por no pagar su asistencia familiar. Ahora, de estos casos, como en todo en la Viña del Señor, tienes personas que pueden pagar y no lo hacen. Tienes personas que no han pagado porque se han dejado pisar 1 mes, 2 meses, 3, 1 año, 2 años, y ahí es mucho más complicado pagar la asistencia. Porque se acumula, y ahí ha pasado otro defecto, que
sucedía antes de la última reforma en el Código de Familias. Como la asistencia era tan mínima, habían asistencias de 50 bolivianos, Era tan mínima, lo que se ha visto es, en el caso de estas mujeres, si yo tengo que pagar un abogado para ir a mi liquidación, tengo que pagar la notificación, encima tengo que ir a buscarlo al hombre para notificarle, tengo que devolver con esa notificación al juez, tengo que esperar que el juez tenga los días suficientes para emitir una liquidación, tengo que volver a pagar la notificación de la liquidación. Por 2 pesos. Por 50 pesos. O sea, al final hacían como, es que era así, haces cuentas y dices, no me alcanza, ¿qué hago? Acumulo. Entonces, ahí se perdió la naturaleza de la asistencia familiar, de que tiene que ser mensual, porque tu guagua come todos los días, tu guagua no entiende que hoy no tengas trabajo y que mañana sí tengas trabajo, de que hoy tengas nueva familia y antes no. Tu guagua come todos los días. Entonces, lo que hacían era acumular. ¿Por qué? Porque era ahorro, y ahí se pierde la naturaleza de la asistencia familiar. Por eso hemos visto, si la cárcel ya no es suficiente, si estamos desnaturalizando con los acumulativos en el caso de asistencia familiar y lo más fuerte, hemos naturalizado que las mujeres tengan que asumir todo el costo de criar a nuestras hijas y a nuestros hijos, pues tenemos que tomar medidas donde ya no sea normal, o sea, ya no sea parte de la calidad de ciudadanía de que tú seas un deudor o deudora de asistencia. Ahora, hay casos y casos donde la mujer no tiene trabajo y el hombre tiene un trabajo muy precario y realmente es un esfuerzo cumplir con esta asistencia, casos en los que las mujeres trabajan y tienen un salario más alto que el padre que no tiene trabajo, o casos en los que el padre gana toda la plata y la mujer no tiene trabajo. O sea, hay una serie de balanzas donde los ingresos también van a contar, ¿no es cierto, Lucía? Hay que tomarlo en cuenta. Así es efectivo, pero obviamente la normativa que tenemos, la que está vigente, establece y define un mínimo, se puede decir, ¿no? Un piso de asistencia familiar y que obviamente se enmarca en función a lo que es el mínimo nacional, el salario mínimo nacional, ¿no? Que es ahora 472. Al margen de que uno tenga, no tenga trabajo. Que tenga, es decir, obviamente eso es muy importante, ¿no? Que tanto hombres y mujeres están obligados, que son padres o madres, están obligados a que puedan de alguna forma también cumplir con esta asistencia familiar, ¿no? Entonces, sí, hay muchos aspectos que considerar en este tema, pero considero que es un tema de fondo en ese sentido de que vivimos todavía en una sociedad, ya lo he mencionado, donde que los roles están establecidos, no se ha cambiado mucho, no hemos cambiado las normas, avances normativos, tenemos que tener una norma que de alguna forma obligue o mecanismos, ¿no? Medidas que garanticen, en este caso, el cumplimiento de la asistencia familiar. No debería ser así, por supuesto no debería ser así, ¿no? Y en una sociedad donde ya se ha indicado hay una normalidad en el sentido de que la responsabilidad del trabajo, del cuidado, es eminentemente asumida por las mujeres. Y en los discursos, en las percepciones, en los imaginarios sociales está fuertemente establecido, es decir, persisten estos roles, ¿no? Los hombres son los que proveen, están, digamos, fuera, ausente de este trabajo del cuidado, y son las mujeres, por su naturaleza, que además eso es lo que se indica y se plantea, o se cree, ¿no? Que están obligadas a que puedan cubrir todas las necesidades, a la crianza de los hijos. Entonces, esto obviamente implica o nos lleva a analizar, a debatir respecto que más allá de las leyes es importante estos cambios, estas transformaciones culturales, porque tiene que ver con una cultura machista y patriarcal, ¿no? Creemos que eso es de fondo y que obviamente hay que lanzarlo, porque no solamente implica una asistencia familiar como tal, porque los padres están ausentes y hay una situación también de una obligación de los padres de poder contribuir al desarrollo integral que implica emociones, sentimientos, cariño, amor, es decir, ¿cómo se da? Afecto, ¿no? Entonces, es mucho más, digamos, de este tema puntual de asistencia. Creo que el tema central que hay que debatirlo con la sociedad, con las familias, con hombres y mujeres, con los hijos, con las hijas, es esto, ¿no? ¿Cómo vamos avanzando en este desafío de asumir esta corresponsabilidad de la crianza de nuestros hijos, de la crianza de nuestras hijas? Ahora, esperar, Lucía, que el patriarcado se acabe va a estar complicado. Tenemos que, como sociedad, ir asumiendo medidas más firmes para presionar ese cumplimiento y que no quede en el anonimato. Hay
una experiencia que no es menor y es María Galindo en Radio Deseo, que tenía su lista de los padres irresponsables, y yo he escuchado más de una vez a alguna mujer decir, te voy a poner en la lista de la María Galindo para Sí. que te digan y no sé qué. Bueno, está muy bien, pero no es obligación de la ciudadana María Galindo plantear esto, que bueno que existe algún otro mecanismo, pero es una obligación principalmente del Estado. Entonces hay que, como Estado, ir ajustando estos mecanismos que definitivamente empujen a un cumplimiento más estricto de esto, ¿no, viceministra? Sí, y yo creo que el tema de los listados, por ejemplo, en su cuando salió como novedad, era el boom, ¿no? Y creo que todos iban a ver así, a ver si este hombre está en el listado Claro. y escuchas, no, no está ya, te vas tranquila. O uno va digamos. escuchando si Sí, sale algún quién, si conocido, ¿no? Claro. Y funcionó. Y funcionó. Como sanción moral. Funcionó. Y luego ya no fue suficiente el listado y empezó la arremetida, ¿no? De ir a buscarlos a los deudores y decirle que, yo te digo, a la mala, no decirle, o sea, tú no puedes impunemente estar tranquilo en la vida sabiendo que no es ni siquiera, te digo, ni siquiera es el tema de la mujer, que es un tema central, sí, pero no puedes estar tranquilo por la vida cuando hay un chiquillo ahí que está con un dolor de barriga porque no tiene para comer. O sea, ese es el trasfondo, ¿no? Y lo otro es que para que la población sepa que el patriarcado no solamente les afecta a las mujeres, les afecta a las guaguas, a las niñas, niños y adolescentes, que como toda la responsabilidad se carga de un lado y los otros felizmente están todos liberados de las cargas y responsabilidades, sí les afecta, sí estamos afectando. O sea, esta es una prueba más de que el patriarcado no es un asunto de las mujeres ni de las víctimas mujeres, sino es un asunto que realmente nos lacera como sociedad y nos está llevando a un abismo. Nos está llevando a un abismo porque como sociedad tenemos mayores índices de delincuencia en adolescentes y jóvenes, tenemos un número importante de chicas y chicos que teniendo familias se encuentran en institucionalización, en centros de acogida. Tenemos, incluso como sociedad en tema de valores, tenemos a nuestras madres y a nuestros padres con enfermedades mentales, psíquicas, abandonados en centros de acogida para adultos mayores. Entonces, realmente como sociedad nos estamos yendo al abismo bajo el título de libertades absolutas, derechos irrestrictos, y no. Estas medidas o estas propuestas normativas tienen como primera finalidad es empecemos a tomar ajustes y empecemos a que cada quien asuma la responsabilidad que le corresponde. Así como el Estado es responsable de todo, absolutamente de todo, y tiene que ser garante de todo, hay espacios donde la sociedad por sí misma tiene que cumplir también. Y en la búsqueda de este cumplimiento obviamente se lastima a las hijas y los hijos, ¿no? Porque en la bronca que hay de que no cumple el desgraciado de tu padre, sí, el miserable de tu padre, y eso el niño o la niña al final sufre porque dé o no dé, Nadia, es el padre, es la madre, exacto, pegue o no pegue, nuestros vínculos con nuestro papá y nuestra mamá son inmutables, ¿no? Y lastiman, y si cambian, lo hacen con la factura del dolor de las hijas y los hijos. Y ahí tengo un comentario, Claudia. Sí. Y ahí se va normalizando otra situación que tú lo señalas de una forma como que de afecto y de amor, pero ¿por qué nuestras hijas y nuestros hijos, por ese amor, a título de amor, que es una forma de violencia, ¿por qué título de amor tenemos que ir a justificar como niñas, niños, jóvenes, esa irresponsabilidad? O sea, y ahí se va reafianzando el tema de cómo justificamos y naturalizamos, y el día de hoy digan, pobres hombres, ¿qué vamos a hacer ahora? No, ¿y qué pasa con las guaguas? O sea, esa es otra forma de justificar. Yo recuerdo cuando estábamos trabajando el proyecto en equipos técnicos en el viceministerio, y una compañera escucha y se quedó, mira, debió ser las 11, 11:30 de la noche que estábamos trabajando, y se quedó. Y yo dije, ¿por qué se quedó? Porque ella no tenía nada que ver, y me dice, yo solamente me he quedado para decirle que estoy esperando con ansias que salga esa ley, porque yo en ese momento tengo todas las posibilidades para ir a una liquidación y meterlo en cana al padre de mi hija, y no lo hago porque mi hija me pide que no lo haga. Pese a que mi hija sabe que yo cargo toda la responsabilidad, que su papá aparece de vez en cuando con una galleta, pese a eso, ella me pide que yo no lo haga. Y ¿por qué la hija tiene que justificar estas ausencias y estas irresponsabilidades?
O sea, esas estructuras tenemos que romperlas. Y ahí el proyecto de ley tiene una gran ventaja, es que ya no queda en las espaldas y en las manos de las víctimas o de las beneficiarias. Porque hay amor por un papá, pero ese papá también tiene que manifestar el amor, como decía Nadia, por sus hijos e hijas, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos, Lucía? Porque yo he leído en las ediciones de La Razón y Extra que ahora se va a ajustar mejor estas tuercas para las salidas del país o para otros mecanismos en el trabajo. ¿Saben ustedes? ¿Tienen datos sobre esto? Sí, bueno, antes previo creo que es importante también abordar que la asistencia familiar o todo lo que implica el proceso también está vinculado, además de lo que ya se ha hablado, a esto del trabajo infantil, es decir, familias que no tienen de pronto garantizada esta asistencia familiar, estas madres que están desempleadas. Obviamente ahí se empuja a los hijos, a las hijas a un trabajo infantil a temprana edad, sí, deserción escolar y todo lo que implica, es decir, está realmente relacionada con muchas problemáticas sociales y económicas, ¿no? Pero además también hemos podido apreciar que en esta vía crucis que las mujeres hacen la demanda hasta la sentencia y lograr obtener obviamente esta asistencia familiar, viven situaciones de violencia por parte de la expareja o del padre de los hijos, de las hijas y de las familias. Entonces realmente es no solo una vía crucis, sino va acompañado de riesgo para inclusive su vida, porque ha habido casos así terribles que han cometido feminicidios, infanticidios por no cumplir con la asistencia familiar. Entonces creemos realmente que es un aspecto muy, muy importante que resaltar, ¿no? Qué locura la respuesta con esa bronca, con ese odio, al punto de decir, esta mujer me quiere sacar plata, la mato. Exacto. O sea, ya es el grado infanticidios a los hijos y a las hijas. Mayor. Que no haya hijos, no haya hijas, para no pagar asistencia familiar. Entonces, la violencia económica, algo que se ha naturalizado, te separas. O matar a la hija, se han dado casos de que matan al hijo para no dar la asistencia. Así es. No, pero lo otro que igual es fuerte es, tienes una resolución de asistencia, como es incumplible, ¿qué pasa? La víctima va y tengo mi resolución, paga. Y el otro, violencia económica, física, sexual. Además. Y te doy porque soy buena gente, más allá de la resolución, te doy porque soy buena gente y sometimiento post separación. Entonces, al final el ciclo de violencia ni siquiera logra cortarse. Eso es bastante fuerte. Así es. Bueno, en relación a tu consulta, los mecanismos, creemos que realmente es un paso importante, no debería darse, hemos dicho, pero sí se tiene que dar en este contexto y en este estado de situación de lo que está pasando en relación a la asistencia familiar, ¿no? Creemos que son medidas muy importantes y obviamente está vinculado a ciertos requisitos que de alguna forma se les solicita, en este caso, a los padres deudores, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el acceso o la restricción al acceso a cargos públicos, ya sea también electos o designados, el acceso a préstamos de entidades financieras, ¿no? Les van a pedir, es un requisito, es un requisito que se les pide, en cierta forma, de acuerdo a lo que, bueno, ahí tal vez nadie nos puede No compartir. Se van a poder casar. Hay un impedimento para matrimonios civiles en este caso, ¿no? Hasta obviamente que se logre cumplir con la asistencia familiar, el hecho de que no va a haber algunas transacciones que tienen que ver con compra y venta, como hemos podido apreciar también a través de los medios de comunicación, la retención del monto de asistencia familiar, el depósito, en este caso, entre otros. Y esto es un aspecto también muy importante en el sentido de que generalmente hay padres que abandonan, cambian de lugar, ¿no? Salen a otros departamentos de domicilio y otros huyen del país. Entonces nos parece importante, por ejemplo, esta medida, el hecho de que no va a poder salir, no se va a poder dar paso, digamos, al pasaporte gracias a este registro. Entonces creemos realmente que lograr un registro nacional de padres deudores va a ser un aporte muy importante, una contribución para efectivamente lograr este cumplimiento de asistencia familiar, ¿no? Y algo importante para resaltar es que ese registro va a contemplar al 100% de resoluciones que fijen una asistencia familiar y, bueno, las posteriores modificaciones, cesaciones o disminuciones. Y existen muchos casos al revés, en los que el padre, bueno, no sé si entra exactamente en ese restante 18%, creo. No hay el dato.
No hay En el este dato todavía. momento, en las Es decir, cárceles... de padres que estén a cargo de los hijos. No, no existe el dato. Eso no. Solamente tenemos el dato de las resoluciones judiciales de asistencia familiar. Ahora, lo que ese registro o ese sistema en realidad va a lograr es vincular a cuentas bancarias relacionadas a la resolución de asistencia familiar. Y a partir de ese momento ya no se va a esperar que la víctima vaya y reclame. El sistema automáticamente va a poder identificar a quienes no paguen por 3 meses continuos o 5 discontinuos, y esa información le va a dar al juez, bajo el principio de oficiosidad, que es lo que plantea este proyecto, la posibilidad de iniciar la liquidación. Y en 3 días emitir si esta persona es deudor o no es deudor. Una vez que se consolida de que es un deudor de asistencia familiar o deudora, ingresa a una base de datos que es pública para todas las instancias competentes, que van a empezar a ver, cada vez que vaya el ciudadano a migraciones, le va a decir, señor, usted ya está como deudor, vaya y pague, por un lado. Segundo, esto va a permitir también que este registro, que sea un registro público, como en la Contraloría. Tú puedes ingresar, Nadia Cruz, servidora pública del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. En este caso va a ser Nadia Cruz, deudora de asistencia familiar, punto. Entonces, ese registro también va a ser de carácter público para consulta a la población. Creo que esas son de las virtudes, que se va a mantener el principio de oficiosidad en los juzgados. Y lo segundo, que es algo que también decía la gente en algunos medios, es ¿y cómo vamos a garantizar que se cumpla? ¿Cómo garantizamos que el funcionario público de migración, que puede ser el cuate, amiguito de este obligado, no cumpla? Pues perfecto, se ha ratificado el principio de solidaridad. Servidor o servidor público que no cumpla con su obligación de revisión, en este caso principalmente en las unidades de recursos humanos, pagará pues solidariamente con ese irresponsable la asistencia familiar a fin de garantizar el pago. Muchas gracias, Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades. Quisiera tener la oportunidad en otra ocasión de hablar sobre la violencia política también, porque es un fenómeno que está acumulando cifras. Me lo alertaba Lucía Vargas, responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer, a quien también le agradezco, y las invito a ambas a repensar este otro tema de la violencia política que continúa dejando cifras. No es siempre demostrable, las cifras no siempre se registran, pero es un fenómeno que está ahí, es algo que está ahí, ¿no? Interrumpiendo nuestros procesos democráticos, nuestra convivencia, es otro tema del que hablaremos. Muchas gracias, viceministra, por estar acá. Gracias, Claudia. Solamente como mensaje hacia la población, a los hombres, este proyecto de ley o esta norma no está pensada en los hombres o en las mujeres, está pensada en aquellas personas que son irresponsables con sus obligaciones familiares. Y es momento de que dejemos de asistir a un juzgado, dejemos de utilizar los mecanismos del Estado que nos recuerden nuestras obligaciones morales y éticas que como seres humanos tenemos que cumplir. A la Asamblea Legislativa Plurinacional, sabemos que el día de hoy ya se encuentran diputados. Por favor, esperemos la remisión a comisión, comité, desde el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Estamos ansiosos de comenzar el debate y poder prevenir tantos hechos de violencia que se da alrededor de este tipo de casos, y principalmente que juntos podamos asegurarles a nuestras hijas y a nuestros hijos lo mínimo vital para que puedan subsistir y desarrollarse. Gracias. Y este es uno de los debates que debería unir el más de este color, el más del otro color, las oposiciones arriba y abajo. Lucía. Así es. Muchísimas gracias, Claudia. Y bueno, creo que es la responsabilidad de todas y todos, del Estado y por supuesto de la sociedad, realmente de proteger a nuestra niñez, de proteger, de brindar todas las condiciones para un desarrollo integral y por supuesto para el desarrollo del país, ¿no? Muchísimas gracias. No, ustedes.